Muchas gracias y buenas tardes a todos en esta calurosa tarde de casi verano-invierno. Sí, es algo impresionante y más en los salones que no tienen mucha ventilación. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de presentar este nuevo título de la colección Opúsculos del Colegio Nacional. Ahorita les contaré un poquito de qué es esta colección y qué nos tiene aquí presentando este nuevo libro. Y para ello nos acompañan ni más ni menos que José Antonio de la Peña, el doctor José Antonio de la Peña, matemático, miembro del Colegio Nacional y autor de este libro, así como la doctora Concepción Company, lingüista, filóloga y una rama de lingüística muy particular que luego me cuesta pronunciar, sintactóloga, también miembro del Colegio Nacional, ambos dos de las figuras más nuevas de ingresos al colegio y que han renovado mucho de nuestra labor y de nuestra aproximación a las ciencias y las artes y las humanidades. Este título, que se llama Sobre el crecimiento de las redes sociales, el número de Dunbar y la ley de Zipf, es uno de los 3 más recientes títulos de esta colección, como decía, que se llama Opúsculos. Es una serie que sacamos hace 2 años en el colegio con la idea de hacer una colección de obras breves, de ahí su nombre, que se vendían a 30 pesos, cualquier título vale tiene el mismo precio, y se divide en 4 colores o categorías la colección. Una es la colección rosa, que son títulos sobre letras y artes; otra es la colección amarilla, que es de humanidades; otra la verde, que es de ciencias biológicas y de la salud; y la otra es la azul, que son ciencias exactas. Que este es el segundo título que tenemos finalmente en la colección, el segundo hijito azul o pitufo, cosa que me hace realmente feliz. Lanzamos la colección con uno que era sobre astronomía y hasta entonces no había ningún otro título en la colección vinculada a la parte de ciencias exactas, con lo cual es un doble motivo de alegría que hoy salga a la luz. Ahora hablaremos a fondo de la colección. Yo también, bueno, del libro también quería decirles que esta serie salió bajo un concepto que se llama libros de canasta, que lo que hacemos es venderla en bicicletas como tacos de canasta. Salimos a las calles, prepas, plazas, y la idea es sacar los libros también a los lectores de otra manera, de una manera más lúdica y también conquistando los espacios públicos. Entonces, bueno, ha sido realmente una colección que ha permitido llevar a mejor objetivo el fundamento y la definición del colegio, que es la divulgación del conocimiento de los colegiados, de sus colegiados. Y bueno, entonces en ese sentido es el contexto de esta tarde. Hasta el momento hay 25 títulos, se han agotado realmente. Impresionante la acogida que ha tenido entre el público y confío en que este título será de la misma naturaleza. En términos nada más de presentación editorial, quería agradecer, siempre digo que un libro es una obra colectiva, en primerísimo lugar está el autor, creador del contenido que puede uno leer, la ventana que abre a los lectores, pero hay mucha gente involucrada también en la factura de las obras. No quiero dejar de mencionarlos, en este caso especialmente a Jorge Sánchez y Gándara, quien es el editor del Colegio Nacional, que fue responsable de esta obra, y que si a uno como lector lego le parece complicada la matemática, a uno como editor, y nos podrá decir Jorge, también es un reto muy grande. Todo aquello que ven como fórmulas y diagramas de repente ya muy bien resueltos y que el autor lo tiene muy claro, un editor tiene que estar cuidando como si fuera un ejercicio detectivesco para que cada símbolo sea idéntico a lo que el autor puso y no cometer una errata matemática que uno muchas veces no sabe ni siquiera leer las fórmulas de su sentido más profundo, ¿no? Entonces, un agradecimiento a Jorge Sánchez y Gándara, a Víctor Hugo Romero, quien también nos ayudó con la lectura de este manuscrito, a Jonathan Guzmán Agonizante, quien fue un chico que originalmente hizo servicio social con el Colegio Nacional. Le encomendamos esta obra, ahora ya está en la UNAM haciendo el diseño de la revista Punto de Partida. Entonces, bueno, es una experiencia también muy linda ver este paso de los jóvenes por el colegio. Y bueno, y también a Alejandra Guerrero, quien al final dio cierre de la obra. Entonces, bueno, con esto es nada más dar la bienvenida, es el contexto, y ahora le doy la palabra a Concepción Company, quien nos hablará ya del título específicamente. Y muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, pues se preguntarán ustedes qué hace una lingüista y además que se dedica a la sintaxis histórica y a la filología presentando un libro de matemáticas. Pues fíjense que no están ustedes solos en esa pregunta, porque yo me lo pregunté,
fui la primera que lo hizo, cuando el autor, José Antonio de la Peña, me invitó a que lo presentara porque, como bien suponen, es la primera vez en mi vida, y quizá la última, a no ser que José Antonio escriba más libros de la serie Libros de Canasta, mi vida ya no corta, en que leo completo de cabo a rabo un libro de matemáticas. Digo leo, no entiendo completo un libro de matemáticas, nada más dije leo. Y es la primera vez en que además me atrevo, porque es un atrevimiento, es una temeridad, a presentarlo y a ponerme codo a codo con un matemático, bueno, dejémoslo en lado a lado, coordinador por medio, en una mesa, en una sala con una presentación oficial. Sin duda es un atrevimiento, pero acepté el reto y debo decir que agradezco a José Antonio de la Peña porque aprendí, siempre se aprende de la lectura de cualquier libro, y encontré vínculos con mi propia disciplina, que muy brevemente expondré, y por supuesto puse cara de interrogación muchísimas veces, pero también en no pocas ocasiones dije, esto es lo que hacemos todos los días cualquier ser humano, ¿no? Básicamente de eso trata el libro. Organizaré esta brevísima presentación en 3 puntos, uno que tienen en común la matemática y la gramática, o la gramática y la matemática, porque sí tienen hechos en común, y bueno, ya, el orden de factores no altera el producto, que conste, en las matemáticas, y de qué nos informa el libro de José Antonio de la Peña, o en otras palabras, sobre qué aspectos de la vida y del funcionamiento de una sociedad nos arroja a luz el libro que escribe, que nos presenta ahora José Antonio de la Peña. Una información que está explícita en el libro a través de fórmulas, también a través de explicaciones breves, fundamentalmente a través de lenguaje matemático, y por supuesto haré este acercamiento desde la perspectiva mía, desde la perspectiva de una lingüista, porque no puedo hacerla desde otra perspectiva. No voy a aprender matemáticas para el segundo libro. Y finalmente presentaré muy brevemente los contenidos, el índice, el orden de la información que nos proporciona José Antonio de la Peña, para darle la palabra al propio autor, que nos hablará de las entretelas, digamos, del libro. La primera pregunta es que yo me hice: ¿qué hago yo leyendo un libro de matemáticas? Dije, pues seguramente hay algo que José Antonio vio en el tema que dijo, una lingüista puede hacerlo, y me pregunté en qué se parecen la matemática y la gramática. Pues se parecen en 3 cosas y difieren, creo que en una. Se parecen en que ambas constituyen un lenguaje y tienen un sistema interior equilibrado, organizado a priori de base neurofisiológica, con un gran equilibrio, y cuando se estudia gramática o se estudia matemáticas, se hacen evidentes relaciones que no son claras a primera vista, aunque todos los seres humanos tengamos capacidad gramatical y capacidad matemática. La capacidad y potencial de ambas disciplinas se actualizan a partir de evidencias empíricas concretas. Yo tomé un café o una cerveza hace 2 semanas con José Antonio para preguntarle si la matemática era una disciplina a priori o era una disciplina que tenía bases empíricas fuertes. Me dijo que había toda una polémica, pero que él cree que es una disciplina de fuerte base empírica, y lo vamos a ver, y así se lee en el libro. Y la gramática, como todos ustedes saben, es un sistema neurofisiológico adaptativo muy complejo, de base genética, con el que nacemos todos los seres humanos, pero para actualizar un tipo de lengua, o sea, nacer con español o nacer con inglés o nacer con mazateco o nacer hablando mije, se requiere que el individuo nazca en esas coordenadas espaciales y culturales donde se habla mije o se habla español o inglés. Lo cual no significa que no se puedan aprender otras lenguas, pero ya no son lenguas
maternas. La matemática, en cambio, no es un lenguaje natural, es un lenguaje artificial, como la música o como la lógica. Tiene una base neurofisiológica, entiendo, igual, mente fuerte. Por lo tanto, ambas disciplinas son lenguajes, han generado lenguajes que hacen explícitas las capacidades neurofisiológicas de base genética que son exclusivas de los seres humanos. La segunda afinidad es que ambas tienen un sistema de anotación, un tipo de metalenguaje o soporte escritural con el que nos damos a entender. En el caso de la gramática se dice que ese soporte es total, porque podemos, no solo, en el caso de la gramática, no solo podemos hablar de gramática, sino podemos hacer poesía, podemos hacer chistes, podemos hacer creación no literaria, podemos movernos. En ese sentido, es un lenguaje y una anotación total. Y en el caso de la matemática, igual que le ocurre a la lógica y a la música, es un lenguaje parcial, así se llama en mi disciplina, porque solo se habla de matemáticas con la anotación de las matemáticas y solo se habla de lógica con la anotación de la lógica, lo cual no significa que no sirva para hacer otras cosas o entender otras cosas de la vida, pero la anotación matemática que tienen ustedes en este libro solo sirve para explicar matemáticas. Que yo sepa, no se hacen chistes, ni albures, ni metáforas, ni poesía con la matemática, ¿o sí, José Antonio? Se puede, miren, ese es el segundo libro, que conste, porque yo dije, no, pues, ¿cómo a poco un matemático? Luego, al rato nos lo explicas. Bien, el tercer aspecto, bueno, es muy importante, es que ambas disciplinas, una vez que son aprehendidas, internalizadas por el individuo, que aunque tengamos esa capacidad neurofisiológica, hay que pensarla y reflexionarla para que aflore la gramática o la matemática y podamos controlar y entender qué son esas dos disciplinas. Ambas disciplinas permiten estructurar el mundo que nos rodea, permiten entenderlo mejor, permiten entender sobre todo las regularidades que construyen, que están en nuestra cabeza y en consecuencia van a pasar a la vida cotidiana. Eso hacen las matemáticas, está en el libro, y eso es lo que hace la gramática también. Y ambas disciplinas, por ese entendimiento del mundo y de la sociedad, una vez que se aprehenden con H, hacen mucho más sencillo tomar decisiones en la vida. Y esas dos disciplinas son las únicas, como ustedes saben, que se controlan en las pruebas PISA, justamente porque el control de matemática y el control de gramática muestran o son un síntoma de maduración cerebral y en consecuencia son una muestra de maduración como individuos para tomar decisiones y enfrentarse al día a día en los problemas del día a día. A lo mejor por estos tres hechos de afinidad común me invitó José Antonio a este acto de temeridad. Por supuesto difiere en que nadie, aunque la gramática difieren en un hecho importante que lo anticipé, la gramática es una capacidad genética, pero para que iniciemos hablando con una gramática tenemos que nacer en unas coordenadas sociales, culturales, geográficas, históricas particulares. En cambio entiendo, no estoy segura de haber entendido bien, en que la matemática es un lenguaje universal y que da lo mismo que se nazca en la India, por ser un lugar donde se originó el sistema arábigo, a pesar de que se llama arábigo, lo aprendí en el libro, se llama arábigo falsamente porque no es de Arabia, es de
la India, es un lenguaje universal. Aquí en China, en Oaxaca y en la India, 2 y 2 son 4. Creo que es así, ¿verdad, José Antonio? Aunque desde luego hay marcos teóricos y explicativos para la matemática muy diversos, pero entiendo yo que es un lenguaje parcial, en el sentido de que no creo que no sirve para hacer metáforas, poesía y albures y chistes, pero luego nos dirá José Antonio que sí, pero que es universal, absolutamente universal, porque funciona para cualquier ser humano, se actualiza de la misma manera el aprendizaje de las matemáticas, aunque se usen marcos teóricos diferentes. La lectura del libro de José Antonio nos informa de muchos aspectos sorprendentes, debo decirlo, al menos para alguien absolutamente lego en matemáticas como yo. Y bueno, algunos datos interesantes que están en el libro de José Antonio. Primero, que hechos de la vida real y cotidiana, comentarios que oímos y decimos todos los días, como el éxito alimenta el éxito o el rico se hace más rico, están basados, agárrense, en un principio matemático de crecimiento llamado conexión preferencial, regulado a su vez por la distribución de Joule-Simon, relacionada a su vez con la ley de Zipf. Una ley que lleva el nombre de su dueño e inventor, un lingüista estadounidense, que predijo que la frecuencia relativa de una forma está en dependencia de la forma más frecuente, entonces la forma que va a ir abajo va a tener la mitad de frecuencia, y José Antonio nos da una información gramatical interesante. La palabra más frecuente del español es de, cosa que es cierto, y la que le sigue es a y es la mitad, y cosa que también es cierta, y les voy a poner un ejemplo de gramática. La letra menos frecuente del español es la che, que ya no es letra, es un dígrafo, pero el sonido cha es la menos frecuente. Si ustedes buscan la D en un diccionario, pues tiene así de páginas, y si buscan CH en un diccionario, pues tiene unas poquitas. Y lo que dice Zipf es que hay una relación inversamente proporcional entre frecuencia y el uso que se va a hacer de esa forma, y efectivamente la che, que es la forma menos frecuente de un diccionario, en el caso de la lengua española, es la que usamos para explotar nuestro mundo de afectos y de la vida cotidiana. Chale, chido, chela, chula. Justamente esa es la ley de Zipf, para que vean que las matemáticas sí tienen algo que ver con la gramática. Entonces, ese es un aspecto sorprendente que aprendemos en el libro de José Antonio de la Peña, que la lingüística, el señor Zipf era un lingüista formal, dio una ley que sí se aplica en lingüística, en cambios lingüísticos todos los días, pero frases de la vida cotidiana están regidas por un principio de conexión preferencial. Otro aspecto interesante que inferimos del libro es que decir queridos todos, en masculino nada más, solo en masculino con no, en vez de queridas todas y queridos todos, o entre todas y todos, que eso es una ley de economía y que se llama ley del mínimo esfuerzo, y que también se le debe al señor Zipf, que está en el título de este libro. Y entonces, aunque no, ya lo intuíamos, no hace falta saber matemáticas para intuir que es antieconómico queridas todas y queridos todos, y duplicar y desdoblar todos los masculinos y los femeninos, pero entonces es un principio de mínimo esfuerzo, y nos dice José Antonio de la Peña que es un proceso que debe ser entendido como un proceso que resulta en aproximadamente la misma distribución de esfuerzos implicados en la distribución observada. Si voy a hacer más esfuerzo y tengo otra herramienta para decir lo mismo con menos esfuerzo, por lo tanto, no va a prosperar el queridas todas, queridos todos, ni el querides todes, ni etcétera, 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 porque
el señor Cid y José Antonio de la Peña lo explica muy bien en su libro, están operando, esos hablantes que desdoblan, están operando en contra de un principio que está en la cabeza. Y en resumen, la lectura, antes de entrar a otros detalles, la lectura del libro de José Antonio de la Peña nos hace percatarnos de que no vamos ya a poder abrir la boca porque cualquier cosa que digamos está regulada por un principio matemático. Entonces, bueno, esa es la primera gran conclusión que yo saqué del libro, que cuidadito con abrir la boca, Concepción, porque aquí hay leyes matemáticas que explican lo que estás haciendo. El libro de José Antonio de la Peña nos informa también de aspectos muy llamativos. Por ejemplo, el hecho, a mí me atrapó esta parte de gobierno y control, y van a ver por qué. El hecho de que haya gobierno y haya control en una sociedad es una simple función matemática resultante del peso de nodos en una red. El libro se llama redes, aquí lo tengo, sobre el crecimiento de las redes sociales. Y una red es una gráfica que tiene ciertos nodos y los nodos deben tener, desde el punto de vista matemático, para que esté equilibrado el conjunto de individuos que están en esa gráfica, en esa comunidad, los nodos deben tener el mismo peso, y José Antonio nos pone gráficas con nodos más negros, más gorditos, menos gorditos. Entonces vuelvo al asunto de gobierno, y los nodos tienen una retícula, ejercen, según el peso que tienen, proyectan una retícula hacia otros nodos que son finalmente las relaciones en las que se mueve un individuo y en las que se mueve una sociedad. Pues bien, nos dice José Antonio que el hecho de que haya gobierno y haya control en una sociedad es una simple función matemática resultante del peso de nodos en una red. Y nos dice el autor que sociedades con más individuos requieren de una organización más compleja para sobrevivir. Hasta ahí parece sentido común. Y tal organización la proporciona un gobierno. El cálculo de cuál es el número acumulado de individuos que genera el concepto de complejidad viene dado por el número de Dunbar, que está en el subtítulo del libro de José Antonio. El número de complejidad es 150, a partir del cual ya se vuelve muy complejo, pero en realidad no es 150, es 148 punto algo. Bien, hay que decirles que Robin Dunbar fue un antropólogo, primatólogo, especialista en primates, que se dedicó a estudiar la estructura de poblaciones de primates y cómo estos se relacionan, cómo los primates se relacionan entre ellos. Y ahora llego a gobierno y control. Y lo que observó Dunbar es que los primates tienen que mantener un contacto personal con los demás miembros de su grupo social, o sea, no hay autistas en sociedades de primates. Y nosotros tampoco, en general, el autismo es una patología de conducta y de lenguaje muy rara, en general, aunque haya muchos, por desgracia, pero es muy rara en el conjunto de patologías de lenguaje y de sociales. Y estableció Dunbar que el número de miembros con los que un primate puede mantener un contacto exitoso y regular depende del volumen de la corteza cerebral en cada especie. Y entonces, a mayor volumen de la corteza cerebral neocortical del primate, más individuos tiene ese primate para relacionarse con su grupo. Entonces, lo que hizo Dunbar, y que retoma José Antonio de la Peña, espero haber entendido todo esto bien, lo que hizo Dunbar fue extrapolar la correlación desde la antropología, primatología, a las relaciones grupales en humanos, controlables en humanos, y estableció un número de 147.8. O sea, a partir de 150 individuos, la cosa empieza a descomponerse. Y por eso requiere un gobierno. Pues bien,
resulta que sociedades con mayor número de individuos, la formulita que está copiada es número de Dunbar, D, multiplicado S, el número de la sociedad, al cubo. S al cubo, José Antonio, el 3, tercera al cubo, ¿no? Pues requieren esas sociedades para las que se puede aplicar esta fórmula de Dunbar por el número de individuos al cubo, es decir, que sobrepasan enormemente los 150 individuos, pues requieren una organización también de control y de gobierno. Y la organización es proporcionada por el gobierno, entendido como, cito literalmente al autor, grupo de personas que controlan el Estado en un momento determinado. Y sigue la cita: una condición necesaria para la estabilidad de un gobierno, esto es del libro, literal, es la existencia de un líder único, esto es un nodo o vértice con un máximo peso, de manera que matemáticamente el peso de cualquier ciudadano, o sea, cualquiera de nosotros, que no forme parte del gobierno, debe ser menor que el peso, recordemos, peso matemático, porque a mí se me estaban poniendo los pelos de punta más de lo que usualmente los llevo, debe ser menor que el peso matemático, recordemos, de los miembros del gobierno en los que se inserta vecinos con el ciudadano, ya que esta diferencia de peso en los nodos de la red es la única forma de control de gobierno. Si en una red todos los individuos tienen el mismo peso, todos los nodos tienen el mismo peso, aquello es un descontrol total, no hay control, no hay gobierno. Lo que llama muchísimo la atención, por lo tanto, es que gobierno y control es una doble función matemática derivada de la distinta función peso, de la noción de peso de dos nodos en una red. Y ante esto, pues yo me empecé a formular preguntas, que será para el tercer libro de José Antonio de la Peña, porque el segundo va a ser cómo las matemáticas hacen metáforas y son creativas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en peso de nodos en una red entre regímenes políticos distintos o entre tipos distintos y maneras distintas de gobernar? O yo me pregunté, una sociedad sin gobierno, como ocurrió con la sociedad belga, que estuvo, ¿cuánto? 2 años sin gobierno explícito, ¿los mecanismos de control son otros? ¿O cómo funciona matemáticamente una sociedad como la belga, que se veían igual de felices con primer ministro que sin primer ministro, ¿no? E incluso, segundo, se estaban ahorrando dinero en impuestos para pagar el salario del primer ministro ausente. Bien, el libro de José Antonio de la Peña, y ya casi vamos acabando, nos lleva, debo decir que no sin dificultades, para que nunca se ha adentrado en las matemáticas y que solo pasó, eso sí, con dificultades, sumas, restas y multiplicaciones y algo de quebrados con quebraderos de cabeza. Nos lleva, digo, por disciplinas varias como la sociología, la antropología, la demografía, la política, la lingüística, la arqueología. Habla de ciudades perdidas en esa red. Uno aplica ciertos principios matemáticos y puede inferir que hubo en una protohistoria arqueológica alguna ciudad perdida. Eso es interesante. La informática, por supuesto, por ejemplo, cómo funcionan buscadores como Google o sistemas de comunicación como radio o Internet. Por lo tanto, de alguna manera, el libro de José Antonio, lleno de fórmulas matemáticas y de principios, lo que nos está diciendo es cómo funcionan los individuos en sociedad, porque resulta que la matemática regula la vida y el funcionamiento político, social, antropológico, demográfico de cualquier sociedad. Nos lleva, a lo largo del libro, tomados de la mano de 2 leyes matemáticas, la ley de Zipf y el número de Dunbar, al que hemos aludido para la complejidad de una sociedad, además de explicarnos y de exponer funciones, leyes, fórmulas, principios varios que explican el funcionamiento de los seres humanos en sociedad.
En ello, creo yo, reside la sorpresa de alguien absolutamente lego en matemáticas como yo, o lega en matemáticas, pero como estoy aplicando la ley de Zipf, pues ya puedo decir masculinos y nadie se siente excluido. La sorpresa es grande porque podemos deducir que, igual que somos seres gramaticales, porque la lengua es una actividad transversal que permea la vida toda de cualquier individuo, desde que se levanta hasta que se acuesta, y también cuando sueña en una lengua, no se sueña nunca en abstracto. También parece ser que la matemática permea la vida toda de los seres humanos en sociedad, y lo que intenta el autor es explicarnos cómo una red social es finalmente un conjunto de individuos con pesos distintos y cómo proyectan relaciones esos individuos unos con otros, que eso es una red matemática. El libro de José Antonio de la Peña, y ya casi le doy la palabra al autor, está estructurado en 5 capítulos. Los 3 primeros son mucho más extensos y los 2 últimos son bastante concisos. Voy a dar los títulos para que se hagan una idea de los contenidos. El primero se llama Redes sociales, algunas propiedades, en que nos explica en ese primer capítulo qué es una red en sentido matemático, y yo parafraseé llanamente, y nos informa que los métodos que empleará para el análisis son métodos clásicos, y que usará en particular el tema de Perron-Frobenius, teorema de Perron-Frobenius, que es componente clave para los cálculos numéricos del modelo de redes. ¿Qué quiso decir? Se lo preguntan al autor, por favor. El segundo capítulo se llama Discusión, y es efectivamente una discusión de lo planteado para analizar organizaciones sociales que él llama, parece ser que los matemáticos a estas organizaciones sociales les llaman tribus, en matemáticas, la evolución cultural, arqueológica, demográfica y la complejidad que tiene una organización social en términos del número de Dunbar. O sea, una vez que pasa los 150 individuos, la cosa hay que empezar a temblar. Imagínense 120 millones de mexicanos, ¿no? El tercer capítulo se llama La ley de Zipf, con la que analiza datos de lengua, estos de la preposición de, por ejemplo, es la más frecuente, y lo que se espera es que la palabra que le siga tenga la mitad de frecuencia, y efectivamente es así. Datos de lengua, la estructura de ciudades antiguas, y un dato novedoso, dice él, no notado por otros estudiosos, como nos dice el propio autor, es que la ley de Zipf tiene un poder predictivo hacia el pasado, ya que puede predecir, por ejemplo, se hizo la luz, la existencia de ciudades perdidas en arqueología, ¿no? Entonces, esa parte a la que le dedica un número de páginas no pequeño, José Antonio, es para mostrar que la ley de Zipf no solo muestra regularidades, sino que tiene una capacidad predictiva para rescate, y por eso también se usa en cambio lingüístico en gran parte. El cuarto capítulo, clics, clanes en español, tribus y el número de Dunbar, así se llama el capítulo, clics. ¿Cómo se dice esto? Cliques, así, hispanizado totalmente. Bueno, pues cliques, que sería clanes o tribus y el número de Dunbar, en que muestra y comprueba diversas proposiciones y teoremas, y finalmente gobiernos y el tamaño de las ciudades, en que muestra redes y gobiernos con diferentes modelos matemáticos, y es ahí donde se ancla esta explicación y estas preguntas que hago yo. ¿Qué ocurre con el número de Dunbar si cambian los tipos? ¿Cuál es la diferencia en tipos diferentes de gobierno? Etcétera. Pues bien, le doy las gracias a José Antonio de la Peña por la invitación, por el reto que me supuso estar aquí en esta mesa junto a él,
y creo que lo mejor que podemos hacer no solo es unas gracias personales, sino también darle la palabra para que un matemático explique un libro de matemáticas. Muchas gracias, José Antonio. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En primer lugar quisiera agradecer a los presentadores que me precedieron, a Alejandro Cruz, que en mucho es su trabajo el que vemos en la obra, y a Concepción, de verdad, mi sincero agradecimiento, no solo por tratar de entender y escribir claramente sus impresiones generales. También le agradezco el que sí, decía yo que también le agradezco, y eso me dio que le iba a agradecer, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero creo que sus oraciones en general son interesantes, entonces le voy a pedir que después me deje su escrito, y bueno, quisiera yo comenzar por mencionar un par de reflexiones que me saltaron de la presentación de Concepción. En primer lugar, por supuesto estoy de acuerdo que en cuanto a que las matemáticas rigen todo, ¿verdad? Lo rigen en el siguiente sentido, más bien, se puede explicar por medio de leyes generales de la naturaleza los fenómenos diferentes, ¿verdad? Los diferentes fenómenos, de manera que por medio de esa explicación podemos entender y predecir. ¿Qué es una predicción? Y lo hago pues en este punto porque es un poquito diferente de con lo que tengo Concepción. El predecir quiere decir lo que va a pasar, y para eso las leyes matemáticas son únicas, en el sentido de que únicas en el sentido no de unicidad, sino únicas en el sentido de completamente útiles, sí, porque si encuentra una ley que explique un fenómeno cualesquiera, automáticamente van a poder predecir qué va a pasar en otro momento, sí, con los datos. Pueden sustituir sus variables con datos de una situación nueva, de tal manera que van a poder predecir. Es un poco diferente de la situación que nos platicaba Concepción de la predicción hacia el pasado, porque hacia el pasado, pues qué chiste, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que no siempre se sabe todo del pasado, sí. Entonces, predecir el pasado lo que quiere decir es que se tenga una ley matemática que exprese una situación, que explique un fenómeno, por
por ejemplo, vamos a ver el caso de las ciudades, ¿sí? Supongamos que supiéramos que en una línea recta caen diferentes ciudades, en una gráfica donde es la población de la ciudad contra el número de la ciudad número 1, la 2, la 3, la 4. ¿Sí? Entonces, supongamos también que tuviéramos un agujero, que en la línea esa hubiera un agujerito donde dijéramos a quién le toca ese punto. Sí, en principio no sabemos, pero entonces aquí viene la predicción hacia el pasado, porque podemos predecir que hay un punto que va a cumplir las coordenadas en esa línea. Bueno, una cosa que yo he pensado hacer era enfatizar un poquito los subtítulos del libro, que el número de Dunbar y la ley de Sif, ¿verdad? Que la verdad no son muy comunes. Es decir, yo creo que los matemáticos en general ignoran qué son esas cosas. Entonces, cuando platiqué la primera vez sobre el tema con Concepción y que descubrí que se sabía perfectamente que era el SIP, bueno, pues dije, ya se ganó el premio de estar hoy aquí. Bueno, el número de Dunbar, como ya nos dijo Concepción, es el nombre de Dunbar, es un primatólogo, es un señor que estudia zoología de primates, ¿verdad? Y han visto en los zoológicos los changuitos, andan en grupitos, siempre en grupitos, ¿sí? El asunto está en que eso es lo que observó Dunbar, es que esos grupitos son del mismo tamaño más o menos, siempre, ¿sí? Y eso no es porque anduvo cambiando de zoológicos, sino porque también en la naturaleza estudiaba los animales y entonces descubrió que más o menos las formaciones de grupo eran del mismo tamaño. Entonces, y más interesante, porque se dio cuenta que para diferentes especies de changos siempre los grupos eran del mismo tamaño, ¿sí? Es decir, si son orangutanes, ya ni me acuerdo, no son muchos, son como 20 y pico. Si son gibones, o gibones, no sé, son un poco más de animalitos los que andan juntos. Y ahora, ¿qué quiere decir que anden juntos? Quiere decir que se están quitando los piojos, se están acicalando unos a otros, me distrajo esa musiquita, no porque la vaya yo a bailar.
Sí, los chiquitos decía yo que se mueven más o menos juntos, tienen que ya. Está relacionado, según nos decía Concepción, con el tamaño de la corteza cerebral de los animales. Esto es muy natural, porque en la corteza cerebral se da todos los... ahí es donde el animal aprende todos los datos, digamos, nuevos acerca de sus amistades, ¿sí? Entonces, el tamaño de la corteza cerebral da la posibilidad de tener más o menos amigos, vamos a llamarlos amigos. Entonces, bueno, eso por lo que respecta a Dunbar. Ahora, por lo que respecta a la ley de Sif, Sif era un lingüista, pero no fue la primera persona, según aprendí ayer, la primera persona que descubrió la ley de Sif fue un estenógrafo, un señor que escribía máquina, y me sorprendió que eso fue una profesión, bueno, universitaria, digamos. Pero el señor Stupp era un francés y descubrió la ley esta, cosa que sin duda era muy adecuado a lo que él hacía en descubrir esta ley porque tenía que ver con cuántas palabras, y quería yo mostrarles una imagen. ¿Cuál? Pásalas con confianza. ¿Qué hay allí? ¿Esa? Esto han visto las camisetas o playeras donde ponen las palabras de diferentes tamaños. Sí, nada más que en esta imagen el tamaño no es arbitrario. El tamaño es proporcional al número, al uso de la palabra en el idioma. En este caso es español, ¿verdad? Entonces la palabra más utilizada en español es de, que está, la segunda es que, palabras como la cuarto, quinta, la, etcétera, etcétera. El asunto está en que la ley de Sif lo que nos dice es que no importa el idioma que estamos trabajando, y más aún, no solo de qué idioma se trate, sino de qué texto se trate, la proporción siempre va a ser la misma. ¿Sí? Y esto es muy sorprendente. Bueno, evidentemente es muy sorprendente. Y lo que esto nos lleva a que hay un montón de problemas abiertos en estos temas. Así es que para el año que entra o 2 años tenemos temas para responder. Por ejemplo, el tema de qué tanto este asunto de la ley de Sif está ligado al lenguaje, ¿sí? O no sabe.
¿sí? No sabe. Un minuto. Sí, ok. Y no se sabe porque, a ver, ¿en qué sentido podría uno pensar que una ley de este tipo, de palabras y lenguaje, etcétera, no depende de nada más que del lenguaje? Perdón, no del lenguaje, sino no depende del lenguaje, ¿sí? Esto querría decir que es porque la manera en que agrupa a uno, ¿sí?, ya debe de explicar todo. Es decir, que las matemáticas que están detrás explican todo. Y en ese sentido, sería como, desde el punto de vista lingüístico, no tendría mayor importancia, decir. Pero si por otro lado esto sí está asociado a los lenguajes humanos, entonces tiene la mayor importancia, ¿sí? Porque pues en efecto querría decir que las leyes gramaticales son universales de alguna manera. Entonces esto me remite a Chomsky. Chomsky es como el héroe de construcción. Entonces, bueno, dejo esto así como de final. Gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, y felicidades. A todos los invitamos a acercarse al libro, está aquí a la venta, cuesta 30 pesos como ya dijimos. Si no, abajo tenemos poco tiempo ahora, entonces si no, abajo en el stand 213 y 212, 213. Y bueno, pues agradezco su compañía de nuevo y gracias. Aprovechen.